El acuerdo que anunció el presidente Gustavo Petro de adquirir 3 millones de hectáreas a los ganaderos para dárselas a los campesinos para producir y usar como uno de los mecanismos la emisión de bonos de deuda tiene resistencia en el propio Ministerio de Hacienda y entre varios analistas económicos. Al hacerlo, se estaría violando la regla fiscal. La regla fiscal es una medida de control de endeudamiento mediante la cual el gobierno asume el compromiso de mantener un tope en los gastos y la deuda del país y de ir reduciendo a mediano plazo la diferencia entre los ingresos y los gastos. La regla fiscal se creó con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la economía del país, delimitando un objetivo claro de déficit fiscal que el gobierno debe cumplir año tras año y que vaya disminuyendo con el tiempo. Fue por esa razón que al ser consultado por el tema, el ministro de Hacienda dejó claro que aunque se debe financiar la compra de tierra que se adquiera para ese plan, no es a través de la emisión de bonos de deuda. No sé si el presidente dijo eso o no, pero en todo caso ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. O sea, no se puede comprar tierras con TES. Eso no está autorizado. El temor de los inversionistas y analistas es que al suspender la regla fiscal o incumplirla al pretender endeudarse para comprar tierras, se mandaría señales negativas al mercado y a las calificadoras de riesgo sobre el manejo de la economía colombiana. La emisión de deuda para el pago de tierras es una medida que puede tener efectos negativos en el mediano plazo. Primero, ¿por qué? Porque se estaría incrementando el monto y podría superar el tope del 71% de la regla fiscal y pues esto daría un mensaje negativo a los mercados y a la estabilidad fiscal del país. El ministro de Hacienda se ha convertido en el personaje del gobierno que apaga los fuegos que otros funcionarios, incluidos el propio presidente, provocan. Hace solo unos días, tras conocer los datos de la inflación, el presidente Gustavo Petro publicó una serie de trinos que armaron tremenda polémica, al decir que el Banco de la República no debería subir las tasas de interés y que para evitar la salida de capitales por el ascenso de las tasas de interés en Estados Unidos, se podía pensar en un impuesto de remesas a los capitales golondrina. De inmediato, el ministro Campo aclaró que el gobierno no pondrá controles de cambios ni impuestos a los ingresos de capital, pero cuando lo dijo, ya el peso se había debilitado. Incluso JP Morgan se pronunció. La difícil situación macroeconómica de Colombia la hace vulnerable a los temores de errores de política, especialmente en el momento de crecientes riesgos globales y grandes necesidades de financiamiento externo de Colombia. Creemos que esto justifica volver a entrar en algunas posiciones bajistas, señalaron expertos de la firma. En agosto pasado, la ministra de Minas, Irene Vélez, dijo que Colombia no volvería a firmar contratos de exploración de gas y que en un escenario en que se pierda la autosuficiencia energética se importaría desde Venezuela. Y la semana anterior fue la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, quien dijo en un foro que no habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No habrán nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pero todo lo que ya venía antes que se había firmado, que se venía realizando, continuará. En ambos casos también el ministro de Hacienda ha salido a desmentir y por el contrario asegura que esa decisión no ha sido tomada. Ese no es un buen mensaje ni a los mercados ni a los inversionistas, con quien Ocampo precisamente se reúne en Washington para vender a Colombia. Lo que es un hecho es que ha habido mensajes contradictorios y falta de coordinación dentro del gobierno nacional, precisamente porque el Ministerio de Hacienda es consciente que esa incertidumbre puede generar más aversión al riesgo de inversionistas que ya empiezan a castigar un poco las posiciones de los títulos en Colombia, incluso la prima de riesgo en el país en los últimos 20 días se ha subido casi 60 puntos básicos. El ministro José Antonio Campos se ha convertido en el corrector de las declaraciones que hacen sus compañeros de gabinete y del propio presidente, quienes parece que no miden el alcance de sus afirmaciones. Pues Mauro, Paula, a mí me parece muy positivo lo que está haciendo el ministro de Hacienda. No me parece malo que alguien salga y diga, mire, eso no se puede hacer en un tema de discusión abierta, democrática, transparente, pues es positivo, es un gobierno de diálogo. Yo no estoy en la línea de los que dicen, es que hay unos mensajes contradictorios, falta de comunicación. Yo lo que creo es que es un ejercicio en donde se hacen anuncios y pues se corrige durante la marcha. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero las contradicciones, Giovanni, sin lugar a dudas también terminan haciendo mucho daño en los mercados, genera incertidumbre. Está bien, por supuesto, que haya una voz que salga y corrija, pero no deberían darse, ¿no? Deberían como ajustarse las tuercas al interior para que esto no pasara. Porque, por ejemplo, con la última aclaración que hace el ministro de Hacienda, pues sí queda esa duda sobre la mesa de entonces cómo es que va a ser este negocio de las tierras, porque en lo que firmó el gobierno y Fedegan dice que se pagaría
con bonos de deuda pública, y el ministro está diciendo que eso no se puede. Y es bueno porque tranquiliza las cosas. ¿O no, Mauro? Sí, es muy bueno, es fundamental que el ministro de Hacienda muestre la seriedad del proceso de aterrizaje de la economía colombiana. ¿Por qué hablo de aterrizaje? Porque la economía colombiana tiene un tremendo descuadre fiscal, tiene un tremendo descuadre externo, y lo que todos los observadores, incluida la comunidad internacional, prestamistas, la gente que pone sus recursos en los bonos del gobierno colombiano, lo que quiere ver es que se vayan cerrando esos dos descuadres. Por eso, y consciente de eso, el presidente Gustavo Petro puso de ministro de Hacienda a José Antonio Campo, un economista que es reconocido internacionalmente, que ha sido ministro en varias ocasiones en el país, que ha tenido posiciones de altísimo nivel internacionalmente y que es garantía de que conoce las cuentas y los desajustes, sabe cómo ir cuadrando los ajustes y tiene credibilidad. Punto y aparte. Ahora, que el resto del gobierno esté permanentemente metiendo frases, ideas, cosas insólitas, absurdas, que asustan a la comunidad internacional, lo pone en la posición más incómoda de todas, y es tratando de tapar goles permanentemente. Yo me imagino al ministro Campo todas las mañanas a las 5 de la mañana viendo a ver qué declaración de algún miembro del gabinete o incluso del mismo presidente le puede traer inestabilidad a la economía colombiana. Ya nos decía Ismael que no es gratuita cualquier frase, que el peso se depreció la semana pasada ante los tweets del presidente Gustavo Petro. Entonces, por ahora tenemos un copiloto, o mejor dicho, un piloto de la economía serio, que es claro, que tiene respetabilidad y que está todo el tiempo tratando de tapar goles para aterrizar suavemente la economía colombiana. Ojalá siga siendo así. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando salga este ministro de Hacienda? Dicen los que saben que no va a durar más de año y medio a lo sumo, después de hacer el ajuste de la reforma tributaria y entregar la economía más o menos en orden. ¿Y entonces qué? ¿Habrá otro ministro de Hacienda de la misma estatura, con la misma credibilidad, que también esté tapando goles? ¿O allí vamos a quedar al vaivén de lo que se le ocurra a un funcionario, a un ministro, o las mismas ocurrencias que puede el presidente de la República dar por Twitter, que a veces parece estar otra vez en campaña política y no al frente de la jefatura del Estado?